Jesús, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Buenas tardes. No, hombre, mi querido Manuel, ya sabes que siempre el honrado soy yo, de verdad. Feliz de participar contigo en estos temas que sin duda alguna siguen generando mucha polémica, Manuel. Van a seguir haciéndolo de aquí hasta el final del sexenio y que sin duda se tienen que profundizar desde sus diversas aristas porque se vive una verdadera guerra informativa, una guerra de narrativas, en donde lo que está en juego, y no quiero ser catastrofista ni exagerado, pero lo que está en juego es la definición de un país, la definición de cómo se deben de hacer las cosas en un país. Ya vimos cómo la derecha no acepta resultados democráticos, no los acepta y que siempre va a querer romper el juguete porque no lo tiene ella en su poder. Entonces, sin duda, son temas ahorita poner tu atención, pendiente como siempre tu programa, de tu Twitter, que se tienen que discutir y debatir, amigo. Correcto, Jesús. Tal vez para empezar sería esta nueva fijación por parte de Mexicanos contra la Corrupción en la Impunidad, dirigido en estos momentos por María Amparo Casar, fundación, asociación que se da, organización que se da en 2016, fundada por Claudio X González, y ahora parece ser que la tendencia, el nuevo objetivo teledirigido, ya no es el presidente, sino la familia del presidente. En menos de una semana se han sacado 3 golpes desde mi punto de vista bastante bajos. El primero es en torno a Andrés López, ¿no? Luego a José Ramón López, afuera del domicilio de Coyoacán, y ahora Jesús en un avión que quien escribe esto dice ya está huyendo del país, se va a Barcelona, y tal ha sido el acoso y el asedio que José Ramón se ha visto en la necesidad de nuevamente crear su cuenta de Twitter, porque te acordarás que la había eliminado justamente por los mensajes de odio, y ahora dice, no estoy huyendo del país, yo me quedo aquí en México, a tal grado que también llama grotesco a Claudio X González. Ya no es el objetivo del presidente, sino los vinculados familiarmente con el presidente Jesús. Fíjate que yo difiero un poco en este último concepto que manejas de que no sea el presidente. Todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador, querido, uno de sus puntos vulnerables es su familia, son sus hijos. Es un tema que al presidente le puede mucho, le genera incluso que pueda perder el control en sus declaraciones, le molesta mucho, le indigna mucho que se metan con su familia, con sus hijos particularmente. Y eso lo sabe perfectamente la derecha. Y por eso crean esta serie de supuestos trabajos periodísticos, esta narrativa, con la intención precisamente de cuestionar uno de los puntos claves de la cuarta transformación, pero sobre todo de la figura de Andrés Manuel López Obrador, que es la honestidad, que es el hecho de que Andrés Manuel siempre ha hablado de manera clara, de manera contundente respecto a su estilo de vida, a sus propiedades, a su manera, en pocas palabras, de percibir la relación con el poder, con la riqueza, en fin. Eso le puede mucho a la derecha. ¿Por qué? Porque es lo que marca la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de derecha. Ese es el punto clave, el punto de flotación de la figura del presidente de la República. Y por eso tratan una y otra vez de reventarlo. Como no le han podido encontrar nada a Andrés Manuel López Obrador en todos estos años, porque es muy importante, que Manuel, que nuestra audiencia lo entienda. No es solamente de 2018 a la fecha. Andrés Manuel López Obrador ha sido el político más cuestionado, perseguido, investigado desde el 2004 hasta nuestros días. Desde el régimen de Vicente Fox Quesada, con Rafael Macedo de la Concha en la Procuraduría General de la República y el señor Genaro García Luna en la Agencia Federal de Investigaciones, se le buscó hasta por debajo de las piedras a López Obrador alguna propiedad irregular, algún financiamiento irregular, algún tipo de relación irregular. No le encontraron nada, absolutamente nada. Entonces ahora vamos sobre los hijos. Vamos sobre el hecho de que los hijos se comporten de cierta manera o tengan ciertas propiedades o tengan ciertos beneficios para poder entonces decir, ya ven, todos son iguales. Ya ven, lo que el presidente dice y habla respecto a la honestidad es mentira.
¿Por qué? Porque tal vez él sí anda en un bocho, pero sus hijos andan viviendo a la gran vida. Entonces, ahí te das cuenta cómo es una estrategia que lo que busca es, rumbo a una sucesión presidencial, golpear directamente el punto clave del gobierno federal. Aquí lo que me llama mucho la atención, querido, y es un tema que me parece no se puede dejar de lado, y que va junto con pegado, en esta semana incluso, es el financiamiento de USAID, que todos sabemos el vínculo directo que tiene con Animal Político, con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y con las personas que encabezan este tipo de grupos y otras ONGs. En el caso concreto de María Amparo Casar, no olvidemos que hubo un momento en el cual le pidió al embajador de Estados Unidos en México, al señor Ken Salazar, que se involucrara directamente en la vida pública de los mexicanos. Esa es María Amparo Casar y ese es su concepto que existe en torno a la democracia, las relaciones con Estados Unidos y el ejercicio del poder en México. Es una persona junto con otro tipo de personajes cercanos a ella, quienes a través de sus respectivas carreras han ocupado puestos de privilegio y han formado parte de una élite académica de investigación que de una u otra manera lo que han hecho es poner definitivamente a consideración del poder de la derecha, del poder económico, sus investigaciones para que la ciudadanía al momento de escucharlos vayan armando una estrategia narrativa que comprenda y sobre todo justifique ese tipo de ideologías y de intereses. Es decir, son los encargados de vender una realidad que le conviene al gran poder, que es el poder capital, y a los empresarios que lo integran. Entonces, sí nos topamos con ese escenario que devenga finalmente en esta situación que presentó Latinos con Carlos Loret de Mola, que en lo personal creo que es igual, tenemos que hacer un poco de historia, mi querido Manuel, porque Loret de Mola tiene años que no hace periodismo. Desde que se involucró en el tema directo de Cassés Vallarta, en las relaciones con García Luna, en las relaciones con el poder, Loret de Mola dejó de hacer periodismo. Lo que hizo fue simplemente notas de encargo. Lo que hizo simplemente fue notas para golpear y notas para poder defender de ciertos intereses. Entonces, cuando Loret de Mola presenta una investigación, pues siempre tenemos que alzar la ceja y pensar qué tan cierta es, qué intereses está vinculando y qué intereses está defendiendo con los mismos, porque la realidad de las cosas que vimos una época, Víctor Manuel, en donde hoy por hoy, disfrazado de periodismo, se utiliza precisamente campañas de desinformación y sobre todo de denostación a favor de ciertos intereses, ¿no? Correcto. Jesús, tú eres un periodista muy serio y muy riguroso. En base a eso, preguntarte si esto que se ha visto en los últimos días, de que llegues a un domicilio particular y tengas interlocución, en este caso con el objetivo periodístico o el interés periodístico que es José Ramón López, preguntarte si la metodología de Mexicanos contra la Corrupción te parece correcta, te parece ética, o de plano se trata de una provocación disfrazada de periodismo. A propósito que tú mismo hiciste un pequeño sondeo en redes sociales preguntándole a la población si esto le parecía una provocación, si esto le parecía un periodismo, y fueron resultados muy interesantes. En tu opinión personal, ¿corresponde a algo estrictamente periodístico o en efecto se trata de la provocación? Mira, yo creo, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, querido amigo, el periodismo no es objetivo. El periodismo, por supuesto, tiene una agenda, el periodista tiene una ideología. Y con base en eso, tenemos que pensar, ¿cuál es la finalidad de cada uno de los actos del periodista, del comunicador o del investigador? ¿Por qué presenta cierta nota? ¿Por qué la estructura de tal manera? ¿Y qué es lo que estás buscando a través de ella? Y sobre todo, el timing en el cual lo haces. Pongo el ejemplo del caso de Yasmín Esquivel. El caso de Yasmín Esquivel para mí es emblemático. Es una nota hecha a petición directa. ¿Para qué? Para desbancarla de la posibilidad de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, que aparece justamente en el momento clave de esa discusión. Claro, le encontraron, le rascaron y lo presentaron, pero jamás una nota que buscara develar
una cuestión de corrupción o que buscara evidenciar las corruptelas alrededor de la ministra Esquivel. No, fue una nota donde le rascaron para poder golpearla directamente. ¿Esto la vuelve inocente? No, simplemente es una explicación de cómo opera muchas veces el periodismo a la carta, como se le dice coloquialmente, y cómo opera precisamente la mercantilización del periodismo, que es en lo cual varios integrantes de este grupo se han hecho expertos y expertas. A partir de ahí, y perdón que lo haya puesto como ejemplo este rollo, partimos hacia tu pregunta. ¿Qué buscaban las personas de Mexicanos contra la corrupción al asistir a la casa de José Ramón López? ¿Buscaban conocer realmente su versión? De acuerdo, vamos a suponer que sí. ¿Por qué ese video aparece hasta después de que Carlos Loret de Mola da a conocer esta versión del reportaje en el Día Internacional de la Libertad de Prensa? Con una finalidad muy clara, una finalidad de golpear al hijo del presidente. Si no fuera por el reportaje, sí para pintarlo como alguien intolerante a la prensa, sí para pintarlo como alguien intolerante a las críticas, sí para pintarlo como una persona con privilegios que se da el lujo de hacer a un lado a un informador y buscando efectivamente una reacción para poder decir, ahí está el comportamiento del hijo del presidente. Si ellos realmente me voy a poner en mi caso, si yo estoy haciendo un reportaje de investigación y quiero conocer la versión de José Ramón López, le hablo por teléfono y le digo, señor, le estoy haciendo este reportaje, se va a publicar tal día, estamos investigando esto, ¿qué tiene que decir? Si él a mí me dice, no tengo nada que decir, eso lo publico en mi reportaje. Busqué la versión de José Ramón López, me dijo esto. Si yo voy y me le paro enfrente de su casa, como tal, estoy queriendo generar una reacción. Eso es un hecho, es cierto. Ha habido comparativos con la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, me parece comparativos muy desafortunados, esa es la verdad, porque son diferentes niveles de investigación periodística, pero nos sirven también para ejemplificar. Una investigación como tal, claro, el reportero va, revisa documentación, revisa la casa, toma fotos, checa por aquí, checa por allá, pero jamás vimos a ninguno de los reporteros que llevó a cabo dicho trabajo ir y encarar a Enrique Peña Nieto, ir a encarar a los parientes de Peña Nieto, ir a encarar al conserje de la casa, ir a encarar a los de seguridad, ni mucho menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu trabajo es demostrar un conflicto de intereses. Aquí el trabajo era evidenciar un comportamiento del hijo del presidente de la República para justificar un trabajo muy, pero muy endeble en materia periodística. Ese es uno de los puntos que me parece que se tienen que discutir a fondo, querido Manuel. Lo endebles que son estas investigaciones y que se nos quieren vender como la gran verdad, como la gran denuncia de la corrupción, cuando en realidad no pasan la prueba, no pasan la prueba periodística por una razón lógica. Y todo aquel que estudió periodismo no me dejará mentir. Un reportaje tiene parte de una hipótesis y tienes que comprobar esa hipótesis. Si no la compruebas, entonces perdóname, tu reportaje jamás llegó a nada, ¿no? Correcto. Jesús, tú mencionabas justamente la forma en la que varios equiparan las corrupciones de distintas familias presidenciales, pero yo noto un patrón bastante interesante. Hoy los medios de comunicación que difunden de manera masiva este tipo de información, pues no recuerdo de manera precisa que se le haya dado con el mismo auge y con la misma intensidad cuando los hijos de Ernesto Zedillo Ponce de León hacían uso del Estado Mayor Presidencial para ir a antros, o cuando los hijos del expresidente Peña Nieto utilizaron aviones y equipamiento de las Fuerzas Armadas para viajar al extranjero, o de los hermanos Briviesca, o de varias situaciones que hoy no, que hoy hacen eco de si alguien o no va a comprar una sandía en el Costco, esa es la verdad, pero la ausencia en momentos clave de gobiernos pasados, pues por lo menos dejan ver que la credibilidad y que la imparcialidad, que la presunta imparcialidad que pregonan, pues es vacía. Mira, a mí me parece, tú acabas de dar un punto muy interesante, querido amigo. Nunca lo hicieron, así, nunca lo hicieron.
Partamos rápidamente de los diferentes sexenios. Cuando fue uno de los casos emblemáticos de los hijos de Ernesto Cedillo Ponce de León, que algunos quisieron ubicar en un aspecto superficial, porque vinculaba artistas, como fue el caso del grupo YouTube, que en el fondo, en realidad, el tema era la prepotencia de los hijos del presidente y el uso del Estado Mayor Presidencial para gozar de privilegios. Esa nota fue tapada durante mucho tiempo. Las cadenas de televisión jamás la tocaron, jamás la mencionaron, jamás profundizaron sobre ella. Muchos diarios tampoco quisieron entrar al tema. Fueron pocos realmente los que se atrevieron a denunciar lo que estaba pasando. Y fue una nota que partió del grupo irlandés, de su equipo de trabajo, quien se molestó y dijo lo que había pasado. Si no, la prensa mexicana de esa época y los grandes medios que ahora se rompen las vestiduras y se dan golpes de pecho, jamás la tocaron. No la quisieron tocar, ¿por qué? Porque era meterte con el poder presidencial y no lo iban a hacer por los intereses que parten de los dueños de sus medios. Nos vamos con el caso de Vicente Fox Quesada, los hermanos Briviesca, verdaderas pájaros de cuenta que gozaron de todo tipo de privilegios, se metieron hasta la cocina en muchos de ellos, y sí, hubo más voces quienes se atrevieron a cuestionar lo que pasaba con Vicente Fox, pero las personas que ahora cuestionan constantemente lo que pasa con los hijos de López Obrador no lo hicieron. Loret de Mola jamás cuestionó a ninguno de los hijos de Marta Sagún, por Dios, y lo recuerdo perfectamente, y lo mismo pasaba con López Dóriga, y lo mismo pasaba con María Amparo Casar, y lo mismo pasaba con muchos reporteros que ahora aseguran que ellos siempre estuvieron cuestionando el poder. No, no es verdad. Incluso en muchas veces limitaron, hasta recordar en la campaña que hicieron en contra de Olga Warnat, por ejemplo, cuando presentó su libro La Jefa, la trataron de denostar diciendo que era una argentina, que cómo hablaba de los mexicanos y las mexicanas. Cuando se llevó a cabo la investigación de la Lotería Nacional, el fraude que hizo esta mujer, hombre, tampoco quisieron entrarle al toro. Es decir, jamás se metieron a fondo con las familias de los presidentes. El caso de Felipe Calderón, pues sí, sus hijos eran sumamente jóvenes, eran unos niños, adolescentes, a final de cuentas, pero no podemos dejar de lado a la hermana, a Luisa María Calderón, el único presidente que se atrevió a cuestionar la corrupción y vínculos con el narco, acabó en la cárcel. No, pero el resto de los medios tradicionales y hegemónicos incluso fueron capaces, algunos de ellos, de hacer una campaña en contra de Chucho Lemus, tratando de vender la idea de que era un periodista vinculado con el narco cuando era un periodista víctima de la brutalidad de un poder presidencial criminal. Y concluimos el caso de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto también es cierto, sus hijos e hijas jóvenes en todos los sentidos, pero ¿qué nos puede hablar de sus familiares directos? Gente que tiene control de lo que pasa en el Estado de México, relacionado con la venta de droga en muchos municipios, y que sin embargo jamás se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Entonces, las familias presidenciales ahora, los que se dan golpes de pecho, se rasgan las vestiduras y según están demostrando con estos pseudo trabajos, bueno, con estos trabajos pseudo periodísticos que están denunciando la corrupción, la realidad es que solamente están respondiendo a los intereses que los dueños de los medios a los que trabajan les imponen y les ordenan seguir. Es ahí un punto fundamental, querido Manuel. Latinos, ¿a quién le pertenece? A rivales políticos de López Obrador que tienen una agenda política como tal. El mismo caso pasa con Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político y otros más, quienes son responsabilidad de gente nacional e internacional que está en contra de la 4T y que esa línea editorial está más que marcada. Entonces, en los trabajos muchas veces que se hacen, que hay gente que trabaja muy bien y gente que merece mi respeto, sí, pero las cabezas tienen intereses políticos, y esos intereses políticos son los que permean directamente en la ejecución de esas notas, ¿no? Correcto. Jesús, para finalizar, ¿qué podemos esperar? ¿Se intensifica? ¿Se aminora? ¿Corresponde al interés de desestabilizar al gobierno? Desestabilizar al presidente? Como tú bien mencionas, estos temas estrictamente son los que le pegan por tratarse de ser padre al presidente López Obrador, o corresponde también en su defecto a la sucesión presidencial, o incluso en zonas geoestratégicas en donde la oposición ve oportunidades de ganar, como en la Ciudad de México. ¿Qué opinas? ¿Esto va a seguir? ¿Se va a intensificar? ¿Va a minorar? Porque algún fin debe de tener. Va a seguir, querido Manuel, y se va a intensificar. Van a continuar rascando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la verdad ya no les importa. Es decir, no están, hay un principio básico
del periodismo en una charla que tuve la fortuna de sostener con Nancy Flores de Contralínea. Ella me planteaba un escenario con el cual yo coincido al 100%. Y este es que el periodismo tiene ejes rectores muy claros y uno de ellos es la búsqueda de la verdad. A estas personas no les interesa la verdad, les interesa colocar sus intereses de la mejor manera para construir una narrativa que pueda afectar un proyecto de país y por lo tanto tener la opción de fortalecerse en ciertos rumbos que les permita influir en el destino de México del 2024 en adelante. Eso es lo que les importa. Entonces, la verdad pasa a un segundo término. Lanzarán campañas constantemente, algo quedará, pues como dice el viejo dicho de la mentira, a final de cuentas tizna, en fin, o sea, esa es su estrategia que quieren llevar a cabo. Quieren llevar a cabo una estrategia en la cual golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, con la idea o el concepto que habrá sectores que crean en ella, habrá veces que esa mentira se quede en el ideario popular y eso les permita a ellos poder operar en ciertos renglones y en ciertas regiones del país con el afán de hacerse de algunos votos y, reitero, influir en las decisiones que van a tomar más adelante. Por eso para mí sí es clave que la gente, la audiencia, las personas, antes de creer lo que se publica, venga de donde venga, seamos rigurosos, tengamos esa exigencia con nosotros mismos de leer bien los trabajos, de no dejarnos llevar por una antipatía o simpatía, porque yo siempre he sido una idea, mi querido Manuel, el periodismo tiene que cuestionar al poder, esté quien esté en él, quien esté sentado en la silla del águila no importa, lo que importa es que tu cuestionamiento sea periodístico y no denostativo, que seas un crítico pero no un golpeador. Pero lamentablemente nos topamos con este grupo que lo que busca es eso, generar una inestabilidad, una desestabilización de tal forma, de tal manera que también lo que confirman es un enorme egoísmo, porque lo que quieren es defender privilegios y lo que quieren definitivamente es retomar lo que en algún momento tuvieron el control, porque ya no les gustó la democracia que supuestamente defienden, ¿no? Maestro Jesús Escobar, te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo muy generoso en tomarnos siempre la llamada. Jesús, tu tiempo, tu análisis y tus comentarios. Hay que cerrar compartiendo tus redes sociales para toda la audiencia de Sin Máscaras y de los Reporteros MX. Como siempre, agradecidos, Jesús. No, hombre, el agradecido siempre soy yo, mi querido. Ya sabes que cuando se te ofrezca estoy totalmente a tus órdenes. Y ahí andamos en nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar, así nos encuentra. En nuestro canal también de TikTok, también con lo mismo, Jesús Escobar Tobar, en donde usted encuentra pues análisis, investigaciones, entrevistas, en fin, todo para que la gente podamos discutir a fondo estos temas, querido Manuel. Que por cierto, recomiendo ampliamente esta última con esta charla con la extraordinaria periodista también, Nancy Flores, de la revista